Como bien les mencionaba don Abraham, mi tema versa sobre el artículo 41.5 del nuevo Código Procesal Civil, pero antes de enfocarnos en esa norma me parece que sería importante retrotraernos un poquito a un marco un poco más general. Tenemos que recordar de que este código tiene un carácter sistemático, armónico y pretende dejar una serie de cimientos sobre los cuales, entiendo yo, al final del día va a estar fundada la idea de la apreciación de la prueba a partir de la conducta procesal de las partes. En ese sentido, el código participa de lo que a veces en doctrina se ha llamado de la corriente moralizadora del proceso, y vemos una serie de principios y deberes tanto de las partes como del juez que van encaminados hacia eso. El primero de ellos, obviamente, se encuentra en el artículo 2.3, que refiere en que las partes deben adecuar su conducta a la buena fe, la lealtad y la probidad. Igualmente, el artículo 4.2 prohíbe una serie de conductas a las partes, todas aquellas que atentan precisamente contra ese principio, como aquellas que sean maliciosas, temerarias, negligentes, dilatorias, irrespetuosas o fraudulentas, las que pueden llegar a ser conocidas y tenidas como abusivas, lo cual es importante para el artículo 6 del abuso procesal, que es el que regula ese instituto. Igual, el tribunal tiene un deber muy parecido también al que existe en la normativa actual, que es el de desechar cualquier tipo de solicitud improcedente o dilatoria, precisamente para conservar aquellos principios y deberes de las partes, y además podrá aplicar, según el 5.4, una serie de régimen sancionatorio a las partes y sus abogados por esos actos que sean contrarios a la dignidad de la justicia, a la buena fe, la probidad y la lealtad. Y les mencionaba también el artículo 6, que es el que habla del abuso procesal, donde hay una serie de facultades muy interesantes para el juzgador, a las que haré referencia de seguido una serie de normas. ¿Qué es lo que pasa? Nos explica la doctrina que los códigos pueden optar por una serie de herramientas a efectos de tratar de resguardar estos principios de la buena fe y establecer consecuencias en el caso que se cumplan o se incumplan con ellos. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas situaciones? Bueno, la inadmisión del acto procesal, lo decíamos con el 5.3, la ineficacia del acto, pérdida de un dinero que se deposite, daños y perjuicios, está expresamente contemplado en el artículo 6 del abuso procesal. En caso de que una parte se comporte abusivamente, el juez incluso se dice que puede oficiosamente condenarle a daños y perjuicios. La multa, que hacía referencia al 5.4, una extensión en cuanto a las cosas en 73.2.4, la nulidad de las actuaciones, pérdida de litigio, artículo 6 también el abuso procesal, que permite desestimar la demanda con una sentencia anticipada cuando haya un móvil prohibido en el proceso, sanciones disciplinarias y penales, artículo 4.2, y el tema que está acá, la valoración intraprocesal de la conducta de las partes. Y precisamente por eso quería hacer esta introducción, para que supiéramos bajo qué marco es que estamos tratando este instituto novedoso que plantea el código. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien la regla del 41.5 es una regla general para el tema de la apreciación de la prueba, vamos a encontrarnos también en la parte del código que trata la prueba una serie de normas específicas y que, como quiero tratar de hacerles ver, dan un poco de un tratamiento distinto al que nos propone el artículo 41.5, y van a ser las siguientes que les quiero comentar. Empezar otra vez de que el tema de la prueba igual inicia, como inicia el código, resaltando el deber de cooperación en la práctica de la prueba y el deber de decir verdad. Una vez más se repite toda la temática de la buena fe, la lealtad y la probidad, que está prevista en los artículos 41.4.1 y 41.4.2. Entonces, veamos cómo se traduce esto en ciertas omisiones, que va a ser una conducta de la parte, como lo vamos a ver, en distintos medios probatorios. El 42.2, que refiere a la declaración de parte, por ejemplo, nos dice que si la parte no llega tarde o se rehúsa a contestar, podemos tener como efecto la admisión tácita del interrogatorio. Igualmente, en el caso de los documentos, el artículo 45.4, que habla de la elección de documentos, y aquí hay que poner atención porque el tema documental en la nueva normativa se va a ver altamente permeado por la carga dinámica de la prueba, nos dice que si una parte se niega a exhibir un documento,
esa negativa podrá tenerse como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria respecto del contenido del documento o del hecho que se quiere aprobar. Es decir, si la parte no exhibe el documento, se va a presumir de que lo que nos está diciendo la parte que dice el documento es cierto. También en el reconocimiento judicial tenemos una norma muy parecida, que es en el 46.2.3, que menciona que en caso que la parte no colabore, otra vez con el tema de la colaboración y la cooperación, se podría interpretar esa actitud no colaborativa como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria respecto a los hechos que pretendía probar el reconocimiento judicial. Entonces, ¿qué les quiero destacar con todo esto? Que hay una clara tendencia en que si la parte no coopera y es omisiva, esa es una conducta procesal, se puede, a partir de las normas a que les refiero, que el juez tenga por probado aquello que no se está logrando probar precisamente por esa conducta de la parte, esa conducta que atenta contra la buena fe, la probidad, la lealtad y el deber de cooperación. Entonces, con esto podemos hacer un par de ideas generales sobre la valoración de la conducta de las partes para después entrar ya propiamente al artículo 41.5. Si ustedes revisan doctrina, van a encontrar que el origen se encuentra en los procesalistas italianos. Se discute mucho la naturaleza de este instituto, algunos dicen que es una prueba con un carácter indiciario, otros hablan de que es propio una derivación del principio de adquisición procesal, una fuente de convicción, también se piensa que es una forma en que se manifiesta la doctrina de los actos propios, porque obviamente la conducta de la parte es parte de los actos propios que desarrollan el proceso, y también no hay quien la relacione con la carga dinámica. Más allá de las discusiones doctrinales que se pueda tener sobre esa naturaleza, que acá obviamente no van a ser resueltas y tampoco interesa entrar en ellas, me parece que lo importante es destacar la funcionalidad de ese instituto, que era lo que estábamos apreciando a partir de la normativa que hacía referencia en particular. Y un poco la idea de ese instituto es que ante un panorama de insuficiencia probatoria, esa conducta procesal de las partes pueda significar algún tipo de plus para llenar ese vacío, sobre todo en el tanto y cuanto ese vacío de insuficiencia probatoria sea provocado a partir de esa conducta de una de las partes. Entonces, si así me permite tomar una idea del análisis económico del derecho, un poco lo que yo diría es que el instituto lo que busca es dar incentivos a una parte para que se comporte de una manera. ¿Y cuál es la manera? Bajo el estándar de conducta que pretende el código, premiando a quien se comporte de esa forma y castigando, comillas, a quien atente contra ese marco deóntico que el código propone. Esa es la forma en que yo diría que está pensado al final del día el instituto. Muy importante tener claro que obviamente la conducta procesal de las partes no es parte del tema probandum del proceso, no es un hecho de interés del proceso, o sea, simple y llanamente se va a desarrollar con naturalidad el proceso y las partes harán sus conductas y al final se apreciarán, no es que ahora ese va a ser el objeto del debate del proceso y sea ahora el centro del interés del proceso la conducta de las partes. Otra aclaración que hay que hacer es que no se puede aplicar este instituto ante el ejercicio legítimo de un derecho. Ejemplo, una parte que se opone a la presentación extemporánea por parte de otra, o sea, uno no podría tratar de inferir un comportamiento achacable a esa parte porque está ejerciendo de forma legítima ese derecho. De hecho, se excluiría, por supuesto, un ejercicio abusivo del mismo. Y una pregunta interesante que surge en doctrina es que si se le puede pedir el mismo estándar para todos o, por ejemplo, si a instituciones estatales o públicas o fundaciones esa conducta procesal de las partes podría ser distinta en cuanto a lo que se les pretenda exigir como su marco deóntico. Así, a partir de esos pequeños bosquejos doctrinarios, entramos ya al artículo 41.5, que como les decía, es una norma novedosa y que además da un contexto mucho más general y amplio que aquellos que les referenciaba al tema de la declaración de parte, el reconocimiento judicial y exhibición de documentos.
Entonces nos dice el artículo 41.5, y la idea es un poco irlo seccionando, lo siguiente: apreciación de la prueba. Entonces ya desde ahí nos dice un poco el momento en que vamos a utilizar este instituto. Obviamente va a ser durante la sentencia, en el último ciclo de vida de las pruebas, que ahora ha sido referido varias veces, donde tenemos primero el ofrecimiento, después su admisión, después su práctica y después su apreciación. La conducta. Bueno, la conducta puede ser un hecho positivo, es decir, me comporto de buena fe, o puede ser un hecho negativo, hago todas estas conductas prohibidas. Generalmente pensamos en lo negativo, pero puede ser algo en positivo y puede ser algo activo, es decir, hago algo, o omitivo, dejo de hacer algo, no coopero, como veíamos ahora en los ejemplos particulares. Las partes, obviamente se refiere al actor y al demandado, se excluye al resto de sujetos procesales, y acá surge una interrogante interesante, que es ¿qué pasa con el abogado? O sea, nosotros tenemos un proceso de patrocinio letrado, entonces las partes nunca actúan ellas solas, siempre tienen que actuar al amparo de un abogado, ya sea como abogado director o como un apoderado especial judicial. Y acá podría surgir la duda de que se tendrá que ver cómo se vaya desarrollando la jurisprudencia, de qué tan achacable y qué tan espejo va a ser la conducta del abogado para la parte y viceversa. Dice durante todo el procedimiento, es decir, durante todas las etapas del proceso y durante todos los actos procesales, no solo en lo que refiere a la práctica de la prueba, como en las normas que les estaba haciendo la referencia en particular. O sea, la conducta de la parte podría valorarse también si presenta recursos improcedentes, dilatorios, etc. ¿Podrá constituir, dice la norma? Bueno, es un carácter facultativo, no es imperativo, será el juez quien lo determine, y por tanto el juez lo podrá hacer sin que medie necesariamente una petición de la parte en ese sentido, sin que también eso signifique que la parte no lo pueda hacer ver, por ejemplo, el momento idóneo, que sentiría yo que serían las conclusiones una vez que ya se esté cerrando el debate. Ahora bien, un poco la pregunta del $1.000.000 es la última frase que aparece cuando dice podrá constituir un elemento de convicción ratificante de las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ratificar es confirmar o reiterar. Entonces, este artículo da la impresión de que ya el juez tiene hecha su convicción y que la conducta procesal de las partes, si me permite robarle a don Orión la expresión, va a venir como nada más a dar más un criterio de mayor probabilidad sobre ese convencimiento que ya tiene el juez formado. Y por lo tanto, no estaría llenando esa insuficiencia probatoria a la que se hacía referencia antes y la que los artículos en particular sí tocan. Entonces, un poco extraño porque en la norma en particular sí va mucho más allá de parece que los efectos que la norma general da. Entonces, acá un poco la duda sería qué plus le puede dar al juzgador como una herramienta para resolver un caso donde sienta que hay faltante de prueba o que no está totalmente convencido sobre qué hechos va a poder tener por probados o no, con esta redacción que refiere a la convicción ratificante de las pruebas. ¿Qué tan literal vaya a ser la aplicación jurisprudencial de este instituto o qué tan amplio vaya a ser? Pues quedará, por supuesto, a la espera del 2018, pero básicamente esas serían un poco las ideas que rondan sobre esta figura. Muchísimas gracias.